Bien, buenas noches, bienvenidos todos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin. A través de todos los tiempos se entrega únicamente el símbolo y la parábola a las multitudes para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Pero ahora para los tiempos del fin se entrega el misterio, o sea, la parte oculta, lo que llama Pablo de Tarso la sabiduría oculta, o sea, la revelación del símbolo y la parábola. Como enseña el maestro, hay que buscar dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida. Entonces el espíritu es aquello que dice Pablo de Tarso, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni la mente entendió, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Todo está en la Sagrada Escritura. Estamos hablando de las conferencias, estamos entregando las conferencias de los mundos infiernos. Vamos a hacer un pequeño recorderis. Nosotros los seres humanos tenemos cuerpo y alma. El cuerpo es un vehículo de carne y hueso que utiliza un alma para manifestarse en cada existencia. El alma es lo real en nosotros. Cuando yo hablo es el alma, cuando yo alzo la mano es el alma, pero cuando yo voy a dormir, cuando uno duerme, uno duerme cuando el alma sale del cuerpo. El alma es ese cuerpo que nosotros vemos cuando soñamos. Ese cuerpo está, esa alma está esclava del pecado y por eso el Cristo dice, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. Esa alma esclava en el pecado nos mantiene en una inconsciencia y esos pecados se manifiestan a través de nosotros. Con dolor, con sufrimiento, cometemos errores y después tenemos que pagar las consecuencias. A nosotros los seres humanos se nos conceden ciclos de 108 vidas, únicamente para alcanzar la perfección. Pero si la persona se dedica durante las 108 vidas a otras cosas y no se dedica a buscar la perfección, cuando lleguen las 108 vidas, como dice el Apocalipsis, quien no apareciera inscrito en el libro de la vida será echado allí donde es el lugar y llorar y crujir de dientes. Entonces, llorar y crujir de dientes son los mundos infiernos. Entonces, si no, ¿quiénes aparecen inscritos en el libro de la vida? Los que pues, lograron la perfección, entonces logran, pues, eh, es su nombre de su ángel inscrito en ese libro de la vida. Si nosotros cumplimos las 108 vidas, estamos llenos de defectos, 108 vidas, esas almas pasan directamente para los mundos infiernos. Ahora mismo están entrando millones de almas para los mundos infiernos. Aquí lo que estamos enseñando es cuál es el sufrimiento, que hay una realidad que se llama los mundos infiernos que nosotros tenemos que comprobar y cuál es el sufrimiento que se paga en cada uno de los círculos dantescos. Esta enseñanza, en este sentido, la entregó el maestro Samael en su libro Si hay diablo, si hay karma, y la entregó el Dante Alighieri en su libro La Divina Comedia. Entonces, con base en estas enseñanzas, estamos entregando el conocimiento de lo que son los mundos infiernos. Vamos ahora por el octavo círculo dantesco. Este círculo está regido por 768 leyes y por ello la situación de las almas condenadas en esta región sumergida resulta espantosamente complicada, dolorosa y difícil, y los sufrimientos y el dolor se intensifican terriblemente. Por ejemplo, nosotros aquí en el plano Tierra tenemos 48 leyes, pero si uno vive en una zona infernal, en una zona roja, allá hay como 90 y pico leyes, etcétera. Normalmente 48 leyes en condiciones más o menos normales. Entonces imagínense ustedes 768 leyes. Este círculo dantesco, el octavo, está constituido por 10 fosas llamadas fosas de Malevolge. Malevolge quiere decir podredumbre.
El guardián del octavo círculo dantesco, el círculo del fraude, es el demonio Gerión. Gerión es el símbolo del fraude y del engaño. Es un yo o defecto monstruoso que tiene el rostro de varón justo y bueno, el rostro de una persona totalmente inofensiva. Y el cuerpo es una serpiente, recordemos la serpiente que engañó a Eva, y así como la serpiente se arrastra sigilosa, saltando sobre su presa, así actúa el yo fraudulento Gerión. Su cuerpo está rodeado de pelos, sobre todo en las axilas, la espalda y el pecho, y su piel es de muchos colores que simbolizan la capacidad para engañar a todo el mundo. Tiene una cola de escorpión que tiembla amenazadoramente con su punta envenenada, pero que la tiene escondida. Es el símbolo de la traición por la espalda. Y cuando el monstruo Gerión quiere engañar a una persona, por ejemplo, supongamos una pareja, voy a poner un ejemplo así para entenderlo mejor. Una pareja que se llama Pancho y ella se llama Casimira. Y estando en la casa llega el cliente es Roberto. Entonces, como lo ve bien vestido, buena ropa de marca, piensa que está ganando buen sueldo, como de 10 millones, y se le pregunta, ¿usted se gana como 10 millones? Y Roberto dice, no, únicamente me gano 8 millones. Aquí Casimira le está haciendo la inteligencia al cliente y Pancho, para ayudar, le dice, Casimira, prepárale un buen jugo al señor Roberto. Ya le están haciendo el trabajo, el cajoncito al pobre Roberto. Otro día llega Roberto y lo tratan muy bien, siempre con su juguito, con su cara de jerión. Y Casimira le habla cariñosamente y en medio de la charla le dice que tiene un problemita, que les presta 1 millón de pesos y que en un mes se lo devuelve. Y Roberto le presta el dinero y es cuando el yo Gerión fraudulento de Casimira le clava la cola de escorpión envenenada. Lo ha clavado, lo ha engañado. Como al mes llega Roberto y Casimira le dice a su cliente, Roberto, te tenía la plata pero nos salió una emergencia y te voy a agradecer que nos preste 500.000 pesos más y dentro de 2 meses te pagamos el 1.500.000. Y Roberto, hipnotizado por el yo Gerión bondadoso de Casimira, que es su trampa, le presta los otros 500.000 y el yo Gerión de Casimira le clava nuevamente el aguijón envenenado y lo clavó por segunda vez, porque Casimira nunca le paga a nadie. Y después Casimira y Pancho siguen esperando otro cliente para igualmente clavarlo. Este yo Gerión engaña a todo el mundo. Ahora sí, ese es el guardián de este foso. Vamos a hablar de las fosas infernales. Primera fosa infernal. Allí se encuentran los proxenetas, aquellos que aprovechan las pasiones de los demás para sus propios intereses. Personas que inducen a otras a la prostitución para beneficiarse económicamente. Son embaucadores que saben seducir. Están aquí los que trafican con la trata de blancas. Ahora, con estos adelantos, y ya que estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, existe la prostitución virtual. Personas que se ofrecen a otras que también buscan lo suyo y muchas veces que viven en otros países europeos, etcétera. Conocimos el caso de una señora casada con hijos, pero madre soltera y andaba buscando su negocio y se relacionó virtualmente con señores de otros países y con señores de aquí de Colombia que se ofrecen también por internet. Y una vez viajó a Santa Marta y estuvo conviviendo en un hotel 3 meses. Y de todo, hacían de todo, pero como no consiguió lo que quería, y después de lo que hicieron, entonces la señora se vino para Barranquilla y siguió realizando otros encuentros.
Entonces, y otra vez hizo otro encuentro y también falló con otro pensionado, hasta que por fin encontró un buen pensionado de un país europeo y está viviendo con el señor ahí, pero es cuestiones de... está trabajando el monstruo Gerión, o sea, el monstruo Gerión trabaja aquí en todos los círculos estos. También conocí el caso de un señor que tenía varios almacenes y su esposa fue engañada por un abogado que la sedujo, le prometió el cielo y la tierra y después le hizo vender la casa al esposo que le comprara un apartamento pero que se lo pusiera a nombre de ella, ya era Gerión. Después le dijo a ella que le pidiera el divorcio al esposo, separación de bienes, se fue con el abogado. Después el abogado le hizo poner todo a nombre de él y como estaba ahí, disque enamorada, porque la había engañado a Gerión, simplemente le robó todo y ella quedó pasando mucho trabajo. Ese es un caso. Muchos casos que hemos conocido. Existen también las mujeres llamadas prepago, que se inscriben en una empresa que tiene su publicidad para en internet o en los periódicos que hace esos encuentros y cobran por cada relación que les consigan, les cobran y ella cobra también su precio. Es otra forma de prostitución. Son las famosas prepago. A veces hay muchachas que estudian en la universidad y también son prepagos. Y las seducen porque ya quieren dinero y el dinero es el becerro de oro de, de oro terrenal. Conocimos el caso de una persona que estuve personalmente hablando con ella y ella me contaba que una vez, cuando estaba joven, ella quería tener plata y vio el aviso en el periódico y llamó por teléfono. eh, Le dijeron que le mandara una foto desnuda. A veces la hacen ir personalmente. Entonces, por aquí fue por la foto desnuda por internet y total y cual. Y ella hasta fue a la cita, pero el señor no fue y se salvó de caer en la prostitución. O sea, aquí se encuentra pues, en todos los círculos de que vamos a hablar, se encuentra el demonio Gerión. Estas gentes que tienen esos negocios, trata de blancas, etcétera, que se roban hasta muchachas, etcétera, tienen burdeles, tienen casinos, donde ponen a trabajar y prostituyen a las pobres mujeres. El castigo en este círculo dantesco es que están en un foso ardiendo, esa es pura candela, y son azotados por terribles demonios con latigazos. Eso es uno detrás de otro y eso dura ya miles y miles de años, porque ya les dije, una hora en el plano físico equivale a 10 años en los mundos infiernos y un año en el plano físico equivale a 1000 años en los mundos infiernos. Y por eso dice Dante que encontró a la entrada del infierno un aviso que dice, tú que entras, lo último que pierdes es la esperanza de volver a salir. Sí, vuelve a salir, pero después de miles y miles de años de sufrimiento. Ahora, vamos a hablar del segundo foso. Ahí se encuentran los aduladores, que engañan a los demás engañando sus deseos con palabras. Aquí se encuentran, por ejemplo, los vendedores de lotería. Compre que se la va a ganar, cómprese la que se la va a ganar. Y le dicen a todo el mundo, cómprese la que se la va a ganar. Primera medida, está diciendo una mentira. Y eso, y todo eso hay que pagarlo. Unas partes se pagan aquí en este círculo y otra parte se paga en otro círculo. Cómprese la que se la va a ganar. Se encuentran los políticos que engañan a los pueblos. Prometo y prometo y nunca cumplen nada. Además, compran los votos y se roban el dinero del presupuesto, se lo, se lo roban con los demás miembros de su partido político y esto lleva a la gente de esos países a la injusticia social, a la miseria y a la violencia. Y esto siempre pasa en ciertos países, sobre todo aquí, en ciertos países de América Latina. Colombia fue uno de ellos. Teníamos un terrible, pero ya tenemos un poquito de respiración. Dice, el castigo para estas gentes o sea, es un foso de excrementos, o sea, materias fecales hediondas, y esas almas condenadas allí se desgarran las carnes con esas uñas llenas de materias fecales. Este es
el segundo círculo, la segunda fosa infernal. Tercera fosa. Se encuentran aquí lo que llaman los simoníacos. Simoníaco es un Simón el mago que le quiso comprar los poderes a los apóstoles, como comprarle los poderes. Dice el Dante Alighieri en su libro La Divina Comedia. Oh, Simón el mago, oh, miserables sectarios suyos, almas rapaces que prostituís a cambio de oro y plata las cosas de Dios, las cosas del templo, que deben ser las esposas de la virtud. Ahora resonará la trompeta para vosotros, puesto que te encontráis en la tercera fosa infernal. En este tercer foso están los simoníacos. ¿Quiénes son los simoníacos? Todos aquellos que venden las cosas sagradas, que el sacramento, que el bautismo, que las misas, etcétera, etcétera. Eso no se puede vender porque se llama sacramento. Las cosas sagradas no se pueden vender. Se encuentran allí pastores y sacerdotes de las diferentes religiones que hacen de su sacerdocio una profesión y viven enriqueciéndose a expensas de los diezmos de los fieles. Son los mercaderes del templo de piedra. Una vez vino un amigo a visitarme de la Sierra Nevada y él cultivaba café, pero eso hace como 20 años y él venía contento. Me dice, Ariel, vengo contento. Y dice, ¿por qué? Porque no sé cuántos millones se ganó y le fui a llevar los diezmos al pastor. El pastor vivía en Ciénega y él me dijo, y si usted viera, don Ariel, qué carro tan bonito, un Mercedes-Benz blanco que tiene el pastor. Bueno, eso me decía él. En el tercer foso, aquí, ¿cómo es el castigo? Los entierran la cabeza dentro de la tierra y fuera quedan las piernas y los pies. Y estas almas condenadas a esas piernas se les prende fuego durante miles y millones de años y agitan horriblemente las piernas por el sufrimiento de sus piernas. Ahora, la cabeza que está enterrada allá y el pecho y eso no es allá no hay aire acondicionado, son tierras bastante calientes, o sea, el sufrimiento es por todas partes para los simoniacos. A través de las noticias internacionales se conocen casos de muchos pastores, creo que en Estados Unidos hay varios, incluida aquí en Colombia, donde ciertas iglesias tienen grandes negocios, tienen aviones, tienen casas allá en Miami, en todas partes, y algunas tienen bancos, o sea, y son poderosos por su rey, el rey dinero. Estos son los simoniacos. Todo lo que uno haga bueno en la vida, se lo premian. Todo lo que uno haga malo en la vida, se lo cobran. A Dios no se lo brinca nadie. Eso lo ha comprobado mi persona, el maestro Samael. Haced buenas obras para que pagues tus karmas, tus deudas. Ahora, vamos a hablar del cuarto foso. En este cuarto foso del octavo círculo infernal se encuentran los adivinos. Aquellos que creen con el diablo metido en su corazón, engañan y explotan a la pobre humanidad, creyendo que pueden decir la verdad y sufren espantosamente, ya que en este círculo se les retuerce la cabeza hacia atrás y caminan andando solamente para atrás. Son adivinos que pretenden que han usurpado el poder de Dios para conocer el futuro y en este foso sus cuerpos retorcidos son la imagen de la deformación de la verdad y la consecuencia de esa falsa ciencia que utilizan para engañar a los demás y para su beneficio propio. Voy a contarles un caso que yo conocí. Era un señor que están enfermos y que creen que les han hecho un trabajo de magia negra. Entonces fue un del señor esto que se ofrecía por la radio, que él curaba esos casos, etcétera, etcétera. Y vino y fue allá donde él. Y se vea, y yo creo que fue que me hicieron un trabajo de magia negra acá. El otro que, ese es el negocio de él. Dice, no, sí, te hicieron un trabajo de magia negra para matarte.
para matarte y te voy a cobrar tantos millones. Me pagas la mitad delante y me pagas la mitad después, después que tú veas que te voy a sacar esos demonios. Entonces, él en un plato que tenía un polvito blanco que ya lo tenía preparado y le dio un vomitivo, le dio un líquido, tómate este líquido, este es para sacarte el demonio, pero era un vomitivo. Entonces le decía unas palabras raras, ay, ramo, characa, y le pegaba aquí por la espalda, por la, por la espalda, por la parte de arriba de la espalda, y salga demonio de este cuerpo, salga demonio. Y el tipo comenzó a vomitar y a lo que caía en el polvo blanco, ese platonco que tenía ahí, comenzaba a salir, se formaba un humo negro. Y le decía, ya está saliendo, salga demonio, y volvía y le pegaba en la espalda. Ya cuando ya le había sacado lo que él quería, había engañado al tipo, porque es herión, entonces, bueno, ya hermano, ya usted está libre, ya le saqué el demonio, ya se le acabó su problema. Y el tipo le daba la otra mitad, o sea, la primera mitad fue antes de hacer eso, y la otra mitad enseguida. Y después el tipo, como creía que era verdad, le hacía la publicidad. Una vez llegó una persona que era familiar de un paramilitar. Y entonces, ¿cómo la engañó a la persona? Entonces el paramilitar lo amenazó y se fue para otra parte, porque lo amenazó de muerte. Después de varios años regresó y se cambió de nombre. Es un caso y son varios casos. Le sacan la plata. Porque los trabajos de magia negra sí existen, sí existen. Hay mucha gente que si se cosean que tienen trabajos de magia negra, no tienen, que tienen una enfermedad que no se puede curar y ellos creen que es magia negra, ¿no? Y los que realmente saben son muy pocos y generalmente no cobran. Cuando ya hay millones por delante, ya a un señor me contó que le habían robado 7 millones de pesos. Entonces, estas gentes pues pagan aquí en este círculo. Entonces, tienen que andar con la cabeza hacia atrás, caminando de para atrás. En el quinto foso, pagan su castigo los barateros. Son aquellos que se enriquecen con los cargos, con los contratos. Por ejemplo, va a ser elegido el alcalde de Bogotá o el alcalde no sé que sea, y entonces un contratista le promete colaborar con tantos millones de pesos para que le haga contratos a él y ya queda como el negocio hecho. Entonces estos contratistas que viven del erario público generalmente hacen unos contratos como aquí en Colombia, que hacían tantos contratos que no cumplían o hacían unas cosas tan raras como una vez aquí en Barranquilla hicieron un contrato porque había una estatua mirando para un lado y dicen, no, deben mirarles para otro lado. Y en esa época costó 4.000 millones de pesos, habría costado como 20.000 millones de pesos. Y yo dije, pero sí, eso no tiene eso es un robo. Pero la gente no se da cuenta, la gente no se da cuenta porque nosotros tenemos la conciencia dormida. Entonces, el castigo para estas personas barateros es permanecer sumergidos en miles de años en un lago de brea ardiendo, están allí. Este lago es custodiado por un grupo de demonios que castigan con sus arpones y con sus flechas a los condenados que tratan de salir de este pozo más de lo debido, de este pozo de arena, de brea ardiendo. Bueno, ese es el quinto foso. O sea, este octavo círculo tiene 10 fosos. Vamos por el quinto. Entonces, en el sexto foso pagan su terrible castigo lo que los doctores de la ley, que menciona el divino Cristo Rabí de Galilea en las Sagradas Escrituras cuando nos enseña. Tener cuidado con los doctores de la ley. Son pastores y sacerdotes que predican lo que no saben, porque no han comprobado en el plano espiritual. Lo que hacen es interpretar y adulterar las Sagradas Escrituras y así entonces crean los fariseos hipócritas que son los fieles. Dice el Maestro Jesús, Cristo, tened cuidado con los doctores de la ley que recorren mares y cielos para ser un prosélito
y los vuelven más hijos del infierno que ellos mismos, por sus falsas interpretaciones y adulteraciones sagradas. Dicen que el Cristo no murió en la cruz, sino en un madero. Dicen que la Virgen no es virgen porque parió a Jesús, porque no saben lo que es el nacimiento primero ni saben lo que es el nacimiento segundo. Entonces creen que el nacimiento primero es el mismo segundo, entonces dicen, no, no es virgen porque parió a Jesús. Entonces, cuando dicen que no es virgen, es una mentira, porque ella es virgen, es la madre divina, Kundalini, en el nacimiento segundo por el agua y por el fuego, pero eso no lo saben los pastores y sacerdotes. Y María, la madre de Jesús, no es virgen. Ella simplemente es la madre de un hombre de carne y hueso llamado Jesús. Y entonces las personas de ese grupo dicen que ella sí es virgen. Entonces, eso ha creado una cantidad de confusión y entonces pone a la gente a mentir. No, que la Virgen no existe. Y están diciendo mentiras y esa persona eso tiene que pagarlo aquí en los mundos infiernos. No, que murió. No, si el Cristo dice, déjalo todo, coge tu cruz y sígueme. Y lo dice en varias partes. Y en el drama, él carga una cruz. Pero no, se le ocurrió al pastor jefe de esa religión. Dice, no, él murió fue en un madero. En un madero. No murió en la cruz. La cruz es un simbolismo sagrado. Entonces ellos pues no entienden y, y los doctores de la ley y vuelven fariseos a sus seguidores y les dicen, si creyeres y fueres bautizado serás salvo. Si no creyeres serás condenado. Entonces el tipo dice, sí creo, entonces le echan el poquito de agua, etcétera, y dice, ya fuiste salvo. Entonces le hacen creer que son salvos y los demás no son salvos, entonces a los demás nos miran como demonios. Yo les decía que por acá había un pastor que entró, pero eso en menos de 2 años, como que era el signo del Virgo, yo que era bastante intelectual, porque se movió rápidamente y aprendió, y después ya lo nombraron jefe de pastores y le dieron su carro y esa cosa. Y un día le estaban celebrando el cumpleaños porque vivía aquí cerca de mi casa, y cuando yo iba pasando, por ahí habían dos niños de él hablando con otro niño de otro pastor ahí, y cuando yo pasé me dijeron, un niño le dijo a otro, ahí va el demonio, o sea, ellos son los únicos que están salvos, ¿no? Así. Entonces, esto para entender mejor esto de los doctores de la ley, dice las Sagradas Escrituras, que cuando Nicodemos, o sea, existía el Sagrado Supremo de Ancianos del Templo de Jerusalén, que eran 35 miembros. Entre ellos estaba Nicodemo. Pero un día Nicodemo, viendo los milagros de Jesús, etcétera, y las enseñanzas que le entregaba, entonces Juan del Maestro Jesús le dijo, Maestro, he conocido tus prodigios y de tu sabiduría, y quiero que me digas cómo hago para entrar al reino de los cielos. Y Jesucristo le dijo, de cierto os digo, Nicodemos, deberéis nacer por segunda vez, pero dice, por segunda vez, ojo. Entonces le dice Nicodemo, Maestro, yo nacer por segunda vez siendo del vientre de mi madre siendo viejo, al menos comprendía que el nacimiento era sexual, ¿no? Entonces le dice Jesucristo, ¿y tú un doctor de la ley y no lo sabes? Oye, ojo, era uno de los miembros del Sagrado Consejo de Ancianos del Templo de Jerusalén, es para que la gente entienda. Era un pastor y era respetado, era buena gente, pero no sabía, no había comprobado nada. Él no sabía que era el alma, no sabía que era en las vidas pasadas, no sabía que era el cordón de plata, no sabía que simplemente tenía el símbolo y la parábola y la interpretación que la tenían todos, Ananá y Caifás y todos los que estaban ahí, Nicodemo y etcétera, etcétera. Bueno, entonces fueron ellos los doctores de la ley, los que llevaron a crucifixión a nuestro Señor Jesucristo, lo juzgaron. Claro está que Nicodemo y hubo como cuatro que no estuvieron de acuerdo con eso, pero los demás sí, lo juzgaron y le llevaron a la crucifixión. Dice, los mismos que nos quemaron vivos a la Santa Inquisición, a los iniciados, sobre todo en la Edad Media, o nos odiaban a nosotros los iniciados, y nos decían que eran brujos y herejes. El divino Cristo los señaló diciendo a ellos,
perversa civilización de víboras, que limpian el vaso por fuera, o sea, aparentan una santidad que no tienen, y que por dentro están llenos de podredumbre. Y añade, en que limpiéis el vaso por dentro, me demostraréis que soy hijo de Dios. Pero todo eso es simbólico. Limpiar el vaso por dentro es eliminar los defectos, pero como está escrito en símbolo y parábola, etcétera, etcétera. Los fieles fariseos hipócritas, porque los enseñan, le dicen que son santos y salvos, caminan como santos, hablan como santos, visten como santos, y los demás son demonios. Estos fieles los vuelven hipócritas. Cuando llegan a este círculo dantesco, pasan castigo. Los pastores, los sacerdotes y la gente que llegan a los templos, porque ellos se creen santos y se creen salvos, y dicen que la Virgen no existe y que él murió fue en un madero. Hay muchas adulteraciones dentro de la interpretación adulterada de las Sagradas Escrituras. Entonces, en este círculo dantesco, los fieles fariseos hipócritas como castigo llevan una super pesada capa de plomo, eso pesa demasiado. Y como pesa demasiado, caminan a paso lento por su enorme peso. Ellos caminan con una pesada capa de plomo durante miles y millones de años. En el camino por donde ellos van con su capa caminando, en el suelo están crucificados todos los pastores y sacerdotes que predican lo que no saben. Los sacerdotes están desnudos y entre ellos se encuentran los que fueron miembros del Sagrado Colegio de Ancianos del Templo de Jerusalén que condenaron al Cristo. Hasta que ahí no está Nicodemo, ni está José de Arimatea. Hay varios que fueron como 3 o 4 que siguieron al Cristo, los demás todos están allá. Y los hipócritas fariseos de los templos caminan aplastando con su peso de esa capa de plomo a los pastores y sacerdotes que se encuentran crucificados y tirados en el suelo. O sea, esto castigo durante miles y miles de años. Entonces, para que ustedes vean por qué el maestro Samuel nos enseña, la vida en los infiernos es más amarga que la hiel. No quiero que vayan a los infiernos. Y el maestro Jesús nos dice, allí donde es el llorar y crujir de dientes. Trata que aquí hay lugares que son como infernales, por ejemplo, una cárcel allá donde allá a veces, menos aquí en Colombia, venden marihuana, venden droga. Cuando entra un violador allá, lo violan como entre 100 entre 200 es una cantidad de cosas, etcétera. No hay la resocialización que deben ser las cárceles, ¿no es así? Y entonces aquí las cantinas, los billares, las discotecas, etcétera. Allá para aquí en Barranquilla hay un lugar donde hay una casa ahí que tiene varios cuartos con aire acondicionado. Y esto era como hace 20 años, yo no sé cuánto valdrá ahora. Entraban los muchachos y le alquilaban una pieza por 20.000 pesos para que se masturbara. Tenía un lavamanos, tenía un inodoro y le daban una revista pornográfica y entonces la persona pagaba 20. Ahora quién sabe estará pagando como 50. Son sitios de prostitución porque estamos en la peor de los tiempos. Estamos en la época de Sodoma y Gomorra, donde los hombres del tercer día, homosexuales y lesbianas, se hacen públicos y todo está degenerado y todo está corrompido en el plano sexual, que es lo que se llama la época de Sodoma y Gomorra. Entonces, nosotros, como vemos, la importancia de estos mundos infiernos para conocer esta tremenda realidad, por eso lo más importante es cuando las profetisas de Delfos se entregaron a los 7 sabios de Grecia, entre los cuales se encontraban Solón y Tales de Mileto, el lema máximo de la sabiduría, Homo no se te hizo, que simboliza, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Se habla de un conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Para saber qué somos realmente nosotros. Nosotros somos una multiplicidad, nosotros tenemos 10.000 defectos, hay unos que son de la lujuria,
Hay unos que son de la ira, hay otros que son del orgullo, hay otros que son de la ira, otros que son de la pereza, otros que son de la envidia, etcétera. Son miles y miles de defectos que tienen embotida nuestra alma en el pecado. Entonces, cuando se dice conocerte a ti mismo es un conocimiento que nos enseña a desarrollar un sentido del alma que se llama la autoobservación, que está atrofiado en nosotros, que nos enseña a mirar desde un punto interior y psicológicamente hacia adentro y conocer esos defectos que se manifiestan a través del pensar, del sentir, del actuar humano y que nos hacen cometer errores, violar las leyes de Dios y pagar el karma y sufrimiento aquí en la tierra o pagarlo cuando vayamos a los mundos infiernos. Entonces necesitamos conocernos a nosotros mismos, conocer qué somos realmente, porque la persona cree que sí, es uno el mismo, toda persona, ¿no? De acuerdo con el defecto que se manifiesta, somos nosotros. Si uno es lujuria, somos lujuriosos, es un yo lujurioso, un defecto lujurioso. Y si es uno de la envidia, somos envidiosos. Y si es uno de la gula, somos gulosos. Y son unos de la codicia, qué sé yo, la codicia que le hace ver a las personas un billete en los ojos, etcétera. Entonces, vamos, el maestro Samel nos entrega para desarrollar ese sentido del alma, no del cuerpo, llamada la autoobservación, nos enseña la clave de sol. Preguntarnos a cada momento y de instante en instante qué estoy pensando, mirar hacia adentro. Si estoy pensando en una mujer, es un yo de lujuria, de ira, de codicia, etcétera. Entonces hay que anotarlo, estudiarlo, ver sus diferentes partes, si es lujuria que le gusta, porque el defecto para ser eliminado se le tiene que hacer disección, tiene que dividirse en cada una de sus partes y eliminarlo parte por parte. Si no, no es eliminado. Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme este defecto que le gustan las piernas de esta muchacha y los ojos y el caminar, etcétera, etcétera. Y lo mismo es con el yo de la ira. Virgen Madre de mi Cristo, o si no puede decir Madre Divina Devi Kundalini, te suplico. Es lo mismo, porque es la Virgen Madre del Cristo y la misma Madre Devi Kundalini. Y así hacerlo con cualquier ¿qué estoy pensando? Preguntarnos de instante en instante qué labor estamos haciendo. Si estás bañando, no pienses, porque tienes que pensar en otra cosa. Si vas en un bus, porque ve ahí, obsérvate. Todo el mundo va pensando con la conciencia dormida. Usted obsérvate. Si te estás comiendo, come, porque tienes que pensar en otra cosa diferente a lo que estás haciendo. Eso se llama aprender a vivir en conciencia. Esa es una práctica que la tenemos que hacer miles y miles de veces. Eso después tenemos que arrepentirnos de nuestros errores. Si no hay disección, no hay eliminación. Si no hay arrepentimiento, tampoco no hay eliminación, porque el mismo yo es vivo y él hace creer a uno que él es vivo. Eso lo aprendemos a manejar nosotros a través de un desarrollo espiritual. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer unas dos respiraciones lentas y profundas. El aire entra por la nariz y lo sentimos. Lentamente llenamos la plena capacidad pulmonar, lo expulsamos por la boca, lo sentimos cuando sale lentamente, cuando sale el aire. Imaginamos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Respiración lenta y profunda. Otra respiración. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, 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 visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo, relájense, relájense, relájense. Totalmente relajados, sentimos los párpados bien pesados, el cuerpo bien liviano, más liviano. Pronunciamos 3 veces el mantra Om, que simboliza a Dios.
Om,